Bien, recording in progress. Hare Krishna. Hare ¿Cómo Krishna, están? bienvenidas a todos. Aquí estamos, Gemala Tarrada, de Virasi, Shyam Kishore Das. para servirles y estamos guiando la lectura de la Bhagavad Gita, tal como es, traducida y dado los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, nuestro Acharya Fundadora y Acharya. el fundador Acharya de ISKCON. Así que bueno, la semana pasada estamos en el capítulo 7, el conocimiento del absoluto, y la semana pasada llegamos hasta el capítulo 23 o 24, y estos últimos dos versos, de hecho 24 y 25 de esta sección de versos, hablan de los impersonalistas. Entonces, como son estos dos versos, digamos los que, sí, llegamos hasta el 24 incluido. Y entonces vamos a leer nada más que la traducción del 24 como para ponernos en órbita, y del 25, y de ahí sí ya leemos traducción y significado. Y después continuamos, ¿sí? Quedan algunos versos más del capítulo 7 y después sí ya pasaríamos al capítulo 8, que se llama Alcanzando al Supremo. ¿Algo más? No. Bueno, entonces empezamos con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces estamos en capítulo 7, el conocimiento del absoluto, texto número 24. Los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente, creen que yo, la suprema personalidad de Dios Krishna, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. Texto número 25. Yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna, y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Estoy pensando que no sé si leímos el significado del 24. Lo acabo de ver y no lo leí. Sí, vamos a volver entonces al texto número 24 y leemos el significado. Ok. Bien. Entonces, el texto número 24, significado. A aquellos que son adoradores de los semidioses, se los ha descrito como personas poco inteligentes, y aquí se describe a los impersonalistas de la misma manera. El señor Krishna, en su forma personal, está aquí hablando ante Arjuna, y con todo, por ignorancia, los impersonalistas arguyen que, en fin de cuentas, el Señor Supremo no tiene forma. O sea, es claro, ¿no? O sea, la palabra impersonalista significa que Dios no es una persona, o sea, no tiene forma, ¿no? Que es lo que nos está explicando acá Prabhupada. Yamunacharya, un gran devoto del Señor, que pertenece a la sucesión discipular de Ramanujacharya, ha descrito dos versos muy idóneos en relación con esto. Él dice: mi querido Señor, devotos tales como Vyasadeva y Narada saben que tú eres la personalidad de Dios. Mediante el estudio de diferentes escrituras védicas, uno puede llegar a conocer tus características, tu forma y tus actividades, y de ese modo uno puede entender que tú eres la suprema personalidad de Dios. Pero aquellos que están influidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los demonios, los no devotos, no te pueden entender. Ellos son incapaces de entenderte. Por muy expertos que esos no devotos sean en discutir el Vedanta, los Upanishads y otras escrituras védicas, a ellos no les es posible entender a la personalidad de Dios. Stotra Ratna 12. En la Brahma Samhita se afirma que a la personalidad de Dios no se la puede entender
simplemente mediante el estudio de la literatura Vedanta. Solo por la gracia del Señor Supremo se puede conocer a la personalidad del Supremo. Por lo tanto, en este verso se afirma de un modo claro que no solo son poco inteligentes los adoradores de los semidioses, sino también aquellos no devotos que están dedicados al Vedanta y a la especulación basada en la literatura védica, sin ningún matiz de verdadera conciencia de Krishna. Y a ellos no les es posible entender la naturaleza personal de Dios. A las personas que tienen la impresión de que la verdad absoluta es impersonal, se las describe como Abudayaha, lo cual se refiere a alguien que no conoce el aspecto supremo de la verdad absoluta. En el Srimad Bhagavatam se afirma que la comprensión suprema comienza con el Brahman impersonal. Hasta ahí sería un impersonalista. Y luego asciende hasta la superalma localizada, que son por lo general los yogis que meditan en la superalma, como ya nos presentó Krishna, pero que la última palabra en lo referente a la verdad absoluta es la personalidad de Dios, o, como decimos nosotros, Bhagavan. Los impersonalistas modernos son aún menos inteligentes, ya que ni siquiera siguen a su gran predecesor Shankaracharya, quien ha declarado específicamente que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así pues, como los impersonalistas no conocen la verdad suprema, creen que Krishna es únicamente el hijo de Devaki y Vasudeva, o un príncipe o una entidad viviente poderosa. Esto también se condena en el Bhagavad Gita 9.11. Únicamente los necios me consideran una persona ordinaria. Lo cierto es que nadie puede entender a Krishna sin prestar servicio devocional y sin cultivar conciencia de Krishna. El Bhagavatam 10.14.29 lo confirma. Mi querido Señor, si uno es favorecido siquiera por un leve vestigio de la misericordia de tus pies de loto, puede entender la grandeza de tu personalidad. Pero aquellos que especulan para llegar a entender a la suprema personalidad de Dios son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas por muchos años. Uno no puede entender a la suprema personalidad de Dios Krishna, ni su forma, su calidad o su nombre, simplemente por medio de la especulación mental o de la discusión de la literatura védica. Uno debe entenderlo mediante el servicio devocional. Cuando uno está plenamente dedicado al proceso de conciencia de Krishna, comenzando con el canto del Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, solo entonces puede uno entender a la suprema personalidad de Dios. Los no devotos impersonalistas creen que Krishna tiene un cuerpo hecho de esta naturaleza material y que todas sus actividades, su forma y todo lo demás son maya. A estos impersonalistas se les da el nombre de mayavadis. Ellos no conocen la verdad última. Perdón. Qué particular, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿no? Con personas que estudian una clase de filosofía, pero después no confían en el acharya, por ejemplo, acá en Sankaracharya, y siguen otro camino, ¿no? Con otro tipo de filosofía. ¿Cómo sucede mucho, muy seguido esas cosas, ¿no? Que se bifurca, ¿no? La filosofía se desvía. Se desvía, ¿no? Pero bueno, también pasa a veces que hay maestros que se desvían también. Sí, de algún lado, ¿no? Entonces también es difícil. Por eso nosotros tenemos la bendición de haber encontrado una acharya como Srila Prabhupada, que fue impecable en toda su accionar. Total. Bien, continúo. El 20º verso de este capítulo indica claramente: aquellos que están cegados por deseos lujuriosos se entregan a los diferentes semidioses. Se sabe que, además de la suprema personalidad de Dios,
Hay semidioses que tienen sus diferentes planetas, y el Señor también tiene un planeta. Como se declara en el verso 23, los adoradores de los semidioses van a los diferentes planetas de los semidioses, y a aquellos que son devotos del Señor Krishna van al planeta Krishna Loka. Aunque esto está claramente estipulado, los necios impersonalistas sostienen, no obstante, que el Señor no tiene forma y que esas formas son algo impuesto. ¿Acaso al estudiar el Gita da la impresión de que los semidioses y sus moradas son impersonales? Queda claro que ni los semidioses ni Krishna, la suprema personalidad de Dios, son impersonales. Todos ellos son personas. El Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios y Él tiene su propio planeta y los semidioses tienen los suyos. Por lo tanto, la opinión monista de que la verdad última no tiene forma y que la forma es impuesta no es cierta. Aquí se afirma claramente que no es impuesta. El Bhagavad Gita nos hace saber claramente que las formas de los semidioses y la forma del Señor Supremo existen al mismo tiempo y que el Señor Krishna es Sachitan Ananda, conocimiento eterno y bienaventurado. Los Vedas también confirman que la suprema verdad absoluta es Ananda Mayo Vyasat, o que por naturaleza está colmada de un placer bienaventurado y que es el depósito de ilimitadas cualidades auspiciosas. Y en el Gita el Señor dice que, aunque Él es Aya, innaciente, aún así Él aparece. Estos son los hechos que debemos entender con el Bhagavad Gita. No podemos comprender cómo la suprema personalidad de Dios puede ser impersonal. En lo que respecta a las declaraciones del Gita, la teoría de la imposición que tiene el monista impersonalista es falsa. Aquí se deja en claro que la suprema verdad absoluta, el Señor Krishna, tiene tanto forma como personalidad. Claro, no es solamente que es una persona, sino que tiene una personalidad que se relaciona, Gustos, gustos, preferencias. un montón de cualidades. Toca un instrumento específico, ¿no? Vive en un lugar específico. Texto 25, seguimos con el tema de los impersonalistas, ¿no? Yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna. Y por lo tanto, ellos no saben que soy innaciente e infalible. Significado. Podría arguirse que como todo el mundo pudo ver a Krishna cuando estuvo presente en esta tierra, ¿cómo se puede decir que Él no está manifestado para todos? Pero en realidad Él no se les manifestó a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la suprema personalidad de Dios. En la asamblea de los Kurus, cuando Shishupala habló en contra de que Krishna fuera elegido presidente de la asamblea, Bhishma respaldó a Krishna y proclamó que era el Dios supremo. Asimismo, los Pándavas y unos cuantos más sabían que él era el supremo, pero no todo el mundo. Él no se les reveló a los no devotos y al hombre común. Por consiguiente, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que, con excepción de sus devotos puros, todos los hombres consideran que él es como ellos. Él se les manifestó únicamente a sus devotos como el depósito de todo el placer. Pero para los demás, para los no devotos, sin inteligencia, él estaba cubierto de su potencia interna. En las oraciones de Kunti que se encuentran en el Srimad Bhagavatam 1.8.19, se dice que el Señor está cubierto por la cortina de Yoga Maya y que por ello la gente ordinaria no lo puede entender. La presencia de esa cortina Yogamaya también se confirma en el Ishopanishad, mantra 15, en donde el devoto ora lo siguiente. Oh mi Señor,
tú eres el sustentador de todo, el universo, y el servicio devocional que a ti se te presta es el máximo principio religioso que existe. Por lo tanto, te ruego que también me mantengas a mí. Tu forma trascendental está cubierta por la yoga maya. El Brahmayotir es la cobertura de la potencia interna. Ten la bondad de apartar esa brillante refulgencia que me impide ver tu Sachit Ananda Vigraha, tu eterna forma de bienaventuranza y conocimiento. La suprema personalidad de Dios, en su trascendental forma de bienaventuranza y conocimiento, está cubierta por la potencia interna del Brahmayoti, y los pocos inteligentes impersonalistas no pueden ver al Supremo debido a eso. Esto sería como que nosotros estemos con una gran personalidad, no sé, un presidente y no sé, nunca miremos ninguna noticia, ningún diario, nada, y no sepamos que la persona esa es una persona importante y la tratemos como cualquier tipo de persona. Algo así sería. Para mí por ahí es al revés, porque justamente lo que dice es que el Brahmayotir es una refulgencia tal, o sea, el presidente viene con su séquito, hay toda una parafernalia, una movida que todo eso te deslumbra y no puedes ver realmente quién es la persona, que también es por ahí un padre, un amigo, ¿no? Pero estás viendo al presidente, entonces te quedás como en los espejos, en todo lo que brilla alrededor, más que en la persona en sí. ¿Es eso lo que estabas diciendo? No, lo entendí mal. Esa es una forma de verlo al revés, me parece. Como que Acá lo que dice que el quieres Brahmayotir es lo que que te te tapa, omnibila, te claro. obnubila. Puede ser. Porque cuando uno pasa eso, también si no lo conoce, capaz que lo trate. Acá habla de los que no lo conocen también, ¿no? Y si yo no conozco a esa persona, capaz que le falta el respeto de una manera, o lo trato como, Como Arjuna, que en un como momento Arjuna, no claro, sabía, exactamente, como Arjuna. lo trataba como su amigo. Porque él no podía ver. Él sabía que era especial, pero también era su amigo, hasta que él pudo reconocer en Krishna, no como los habitantes de Brindavan, que lo podían ver de otra manera siempre. A la vez era su amigo, pero a la vez era Krishna que lo salvaba de los demonios. No sé, es interesante, ¿no? Profundizar sobre eso. Pero no entendí, acá sería el caso de Arjuna, sería, porque acá está hablando de los impersonalistas, que no lo pueden ver porque No, yo hablaba de nosotros cuando no conocemos a una persona y la tratamos como cualquier otra persona, no sabemos qué es el presidente. Acá a Krishna le pasaba, la persona lo trataban, pero algunos solo, pocos sabían que era Dios, ¿no? Entonces, o sea, en la batalla de Kurukshetra, por ejemplo. por ejemplo, algunos sabían que eran Dios, otros era Krishna, que era un gran guerrero fuerte. Claro, porque uno tiene que tener los ojos para poder verlo. Claro. Tiene que estar preparado. Tiene que tener algo de conocimiento y. Tiene que ser una persona, sí, que haya tenido un determinado, se dice, sukriti, que haya hecho actividades piadosas en el pasado que te permitan verlo. Exacto. Por eso tenemos que seguir cantando el Mahamantra. Acá lo dice específicamente. Sí. Y como dice al inicio del capítulo, seguir escuchando acerca de sus glorias, ¿no? Bueno, y de hecho el 7.3, que es este verso tan conocido, dice esto, ¿no? De entre miles, espera que lo quiero leer porque es muy hermoso, de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han logrado la perfección, difícilmente uno me conoce en verdad. O sea que tenemos que estar atentos a ver si nos cruzamos de poder A ver si verlo. puedo ser ese uno que quiere conocer. Claro. Bueno, termino con el último párrafo del significado del texto 25. En el Srimad Bhagavatam 10, canto 10, capítulo 14, verso 7, se encuentra además la siguiente oración de Brahma: oh suprema personalidad, oh suprema personalidad de Dios, oh superalma, oh amo de todo misterio. ¿Quién puede medir tu potencia y tus pasatiempos en este mundo? Tú siempre estás expandiendo tu potencia interna y por ende nadie puede entenderte. Los científicos y eruditos entendidos pueden examinar la constitución atómica del mundo material o incluso de los planetas, pero aún así son incapaces de medir tu energía y potencia, si bien estás presente ante ellos.
La suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, no solo es innaciente, sino también avyaya, inagotable. Su forma eterna es todo bienaventuranza y conocimiento, y sus energías son todas inagotables. Bien, desde el verso número 26 y hasta el final de este capítulo, Burilla nos dice que es como que aquí se empieza a hablar del aturdimiento de la entidad viviente, el aturdimiento ante la dualidad del mundo y cómo lograr la libertad de esto, cómo sirviendo y conociendo a Krishna. Entonces eso nos va a empezar a hablar en estos versos, como para que ya sepan hacia dónde va Krishna. Texto 26. Oh Arjuna, en mi carácter de suprema personalidad de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por ocurrir. Además, yo conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Esto ya lo había dicho antes, Krishna, ¿no? Que él podía haber pasado, presente y futuro. Significado. Aquí se presenta claramente la cuestión de la personalidad y la impersonalidad. Si Krishna, la forma de la suprema personalidad de Dios, fuera maya, material, como lo consideran los impersonalistas, entonces él, al igual que la entidad viviente, cambiaría su cuerpo y olvidaría todo lo referente a su vida pasada. Como nosotros, que al cambiar de cuerpo, dejamos de recordar todo lo que nos pasó en la vida anterior, y algunos que dicen que eso es una gran bendición, porque si no nos volveríamos locos. Todo aquel que tiene un cuerpo material no puede recordar su vida pasada, ni tampoco puede predecir su vida futura, ni el resultado de su vida actual. Por consiguiente, dicha persona no puede saber lo que ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro, a menos que uno esté liberado de la contaminación material, no puede conocer el pasado, el presente y el futuro. Mirá, qué loco, ¿no? Ahora me di cuenta, ¿por qué Krishna puede recordar pasado, presente y futuro? ¿Por qué Dios no? Porque tiene un cuerpo espiritual. Claro. Su cuerpo siempre está en esa forma. O sea, que quiere decir que el día que tengamos un cuerpo espiritual, vamos a recordar. Vamos a es recordar, posible. claro, como dice acá, menos que una vez que uno esté liberado de la contaminación material, que sería teniendo un cuerpo espiritual. A diferencia del ser humano ordinario, el señor Krishna dice claramente que él sabe muy bien lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que ocurrirá en el futuro. En el cuarto capítulo hemos visto que el señor Krishna recuerda haber instruido a Vivashvan, el dios del sol, hacia millones de años atrás. Krishna conoce a cada entidad viviente, porque está situado en forma del alma suprema, en el corazón de todo ser viviente. Pero a pesar de su presencia como la superalma en cada entidad viviente, y de su presencia como la suprema personalidad de Dios, los poco inteligentes, aún si son capaces de comprender el Brahman impersonal, no pueden entender a Shri Krishna como la persona suprema. El trascendental cuerpo de Shri Krishna, sin duda que no es perecedero. Él es tal como el sol, y Maya es como una nube. En el mundo material podemos ver que existe el sol y que hay diferentes nubes y diferentes estrellas y planetas. Puede que las nubes cubran temporalmente todo eso en el cielo, pero esa cobertura es tal únicamente para nuestra limitada visión. En realidad el sol y la luna y las estrellas no son cubiertos. Asimismo, Maya no puede cubrir al Señor Supremo. En virtud de su potencia interna, Él no se les manifiesta a la clase de hombres poco inteligentes. Como se afirma en el tercer verso de este capítulo, de millones y millones de hombres, algunos tratan de volverse perfectos en esta forma de vida humana, y de miles y miles de esos hombres perfeccionados, difícilmente uno puede entender lo que es el Señor Krishna, justo el verso que leí.
Incluso si uno se perfecciona mediante la comprensión del Brahman impersonal o del Paramatma localizado, aún así no puede entender en absoluto a la Suprema Personalidad de Dios, Shri Krishna, sin tener conciencia de Krishna. Texto número 27. Oh vástago de Bharata, oh conquistador del enemigo. Todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y del odio. Acá está hablando, como les decía, de estas dualidades que nos abruman, ¿no? Como que nos aturden. Significado. La verdadera posición constitucional de la entidad viviente es la de estar subordinada al Señor Supremo, quien es conocimiento puro. Cuando uno es engañado y por ello se separa de este conocimiento puro, queda controlado por la energía ilusoria y no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. La energía ilusoria se manifiesta en la dualidad del deseo y el odio. Debido al deseo y el odio, la persona ignorante quiere volver uno con el Señor Supremo y envidia a Krishna como Suprema Personalidad de Dios. Los devotos puros, quienes no están engañados ni contaminados por el deseo y el odio, pueden entender que el Señor Shri Krishna aparece por medio de sus potencias internas, pero aquellos que están engañados por la dualidad y la nesciencia creen que a la Suprema Personalidad de Dios la crean las energías materiales. Ese es su infortunio. Las personas así de engañadas se caracterizan por morar en las dualidades de honor y deshonor, desdicha y felicidad, hombre y mujer, bueno y malo, placer y dolor, etc. Pensando, esta es mi esposa, esta es mi casa, soy el amo de esta casa, soy el esposo de esta mujer. Esas son las dualidades producto de la ilusión. Aquellos que están así de engañados por las dualidades son completamente necios, a raíz de lo cual no pueden entender a la Suprema Personalidad de Dios. Texto número 28. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores, cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Está bueno. Significado. En este verso se menciona a los que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. A aquellos que son pecadores, ateos, necios y engañadores, les es muy difícil trascender la dualidad del deseo y el odio. Solo aquellos que han pasado la vida practicando los principios regulativos de la religión, que han actuado de un modo piadoso y que han conquistado las reacciones pecaminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro de la Suprema Personalidad de Dios. Luego, de a poco, pueden meditar en trance en la Suprema Personalidad de Dios. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano espiritual. Esa elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna con la compañía de los devotos puros, ya que con la compañía de grandes devotos uno puede ser liberado de la ilusión. En el Srimad Bhagavatam se afirma que si uno verdaderamente quiere liberarse, debe prestarles servicio a los devotos. Pero aquel que se asocia con personas materialistas se encuentra en la senda que lleva a la región más oscura de la existencia. Todos los devotos del Señor recorren esta tierra tan solo para rescatar a las almas condicionadas de la ilusión que las envuelve. Los impersonalistas no saben que el haber olvidado su posición constitucional como subordinados del Señor Supremo constituye la mayor violación de la ley de Dios. A menos que uno sea reintegrado en su propia posición constitucional, no es posible entender a la Suprema Personalidad de Dios
ni estar dedicado plenamente y con determinación a su trascendental servicio amoroso. Bien, texto número 29. Es lindo este verso, me gustó. Sí, El 28 lo voy a leer otra vez antes de leer el 29. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores, y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. O sea que se libran de esta dualidad que se estaba diciendo en el verso anterior, ¿no? Como de el odio y el deseo. Sí, las dualidades que surgen del odio y del deseo, ¿no? Texto 29. Las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y de la muerte, se refugian en mí mediante el servicio devocional. Ellas son de hecho Brahman, porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Ellas son Brahman. Fíjense que la palabra acá es Brahma, sin acento. Ellas son Brahman. Bueno, igual después se va a explicar un poco más y Prabhupada nos va a dar una buena explicación. Significado. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades afectan a este cuerpo material, pero no al cuerpo espiritual. Para el cuerpo espiritual no hay nacimiento, muerte, vejez ni enfermedades. Así que aquel que consigue un cuerpo espiritual, que se vuelve uno de los asociados de la Suprema Personalidad de Dios y que se dedica al servicio devocional eterno, verdaderamente está liberado. Aham Brahmasmi. ¿Eso está en este verso? No. Bien, yo soy espíritu. Se dice que uno debe entender que es Brahman, un alma espiritual. Esa concepción Brahman de la vida también se encuentra en el servicio devocional, tal como se describe en este verso. Los devotos puros están situados de un modo trascendental en el plano Brahman. Y ellos saben todo lo referente a las actividades trascendentales. Entonces, ¿puedo decir que esto quiere decir que hay devotos puros que ya trascienden estando en este plano material? Sí. Yo creo que Prabhupada había trascendido el plano material. Hay ejemplos, o sea, uno lo puede ver, ¿no? Sí, porque, el debate, ¿no? O sea, Prabhupada seguía teniendo un montón de malestares físicos y dolores, y ya estaba en su lecho de muerte, o sea, ya estaba dejando el cuerpo y seguía traduciendo el Srimad Bhagavatam como un servicio a sus discípulos, como un servicio a la humanidad. Maestro más espiritual. Como un servicio a su maestro espiritual. Como un servicio a Krishna. Sí. No, y también lo vemos en distintos maestros espirituales, Yapataka Swami, hay un montón de ejemplos que trascienden lo material y siguen en el servicio devocional. Que sigan haciendo servicio devocional. Sí. 4 clases de devotos impuros que se dedican al servicio trascendental del Señor alcanzan sus respectivas metas y por la gracia del Señor Supremo, cuando se vuelven plenamente conscientes de Krishna, disfrutan de hecho de la compañía espiritual del Señor Supremo. Pero aquellos que son adoradores de los semidioses jamás alcanzan al Señor Supremo en su planeta supremo. Ni siquiera las personas poco inteligentes que han comprendido el Brahman pueden llegar al supremo planeta de Krishna, conocido como Goloka Vrindavan. Únicamente las personas que realizan actividades con conciencia de Krishna, Mam Ashtriya, tienen el verdadero derecho de ser llamadas Brahman, porque realmente se están esforzando por llegar al planeta de Krishna. Esas personas no tienen duda acerca de Krishna y por eso de hecho son Brahman. Aquellos que están dedicados a adorar la forma o archa del Señor, o sea, la forma de una deidad, o que están dedicados a meditar en el Señor simplemente para liberarse del cautiverio material, también conocen por la gracia del Señor los significados de Brahman, Adibhuta, etc., tal como lo explica el Señor en el siguiente capítulo.
Texto 30. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna a los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Significado. Las personas que actúan con conciencia de Krishna nunca se apartan de la senda en la que entienden por completo a la suprema personalidad de Dios. En la compañía trascendental que brinda el proceso de conciencia de Krishna, uno puede entender cómo el Señor Supremo es el principio que gobierna la manifestación material e incluso a los semidioses. Poco a poco, mediante esa compañía trascendental, uno se convence de la suprema personalidad de Dios y a la hora de la muerte, una persona así, de consciente de Krishna, nunca puede olvidar a Krishna. Naturalmente, ella es promovida así al planeta del Señor Supremo, Goloka Vrindavan. Este séptimo capítulo explica en particular cómo uno puede convertirse en una persona completamente consciente de Krishna. El comienzo del proceso de conciencia de Krishna constituye la compañía de personas que están conscientes de Krishna. Esa clase de compañía es espiritual y lo pone a uno directamente en contacto con el Señor Supremo, y por la gracia de éste uno puede entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¡Wow! Está re bueno esto. El comienzo del proceso de conciencia de Krishna lo constituye la compañía de personas que están conscientes de Krishna. Por eso, tan importante encontrar un maestro espiritual o personas que nos puedan explicar las escrituras, que nos puedan compartir su conocimiento. Y que tenga realizaciones, ¿no? Como devotos avanzados. La forma de seguir teniendo fe también, ¿no? Esa clase de compañía es espiritual y lo pone a uno directamente en contacto con el Señor Supremo. ¡Wow! Y por la gracia de este, uno puede entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Al mismo tiempo, uno puede entender de verdad la posición constitucional de la entidad viviente y cómo la entidad viviente olvida a Krishna y se enreda en las actividades materiales. Mediante el desarrollo gradual de conciencia de Krishna, en medio de buenas compañías, la entidad viviente puede entender que, por haber olvidado a Krishna, ha quedado condicionada por las leyes de la naturaleza material. Ella puede entender también que esta forma de vida humana es una oportunidad para recobrar su conciencia de Krishna y que debe ser utilizada plenamente para conseguir la misericordia sin causa del Señor Supremo. En este capítulo se han discutido muchos temas. El hombre afligido, el hombre indagador, el hombre que busca cosas materiales, el conocimiento acerca del Brahman, el conocimiento acerca del Paramatma, el liberarse del nacimiento, la muerte y las enfermedades, y la adoración del Señor Supremo. Sin embargo, a aquel que está verdaderamente elevado en el proceso de conciencia de Krishna, no le importan los otros procesos. Él tan solo se dedica directamente a actividades del proceso de conciencia de Krishna y con ello alcanza de hecho su posición constitucional de servidor eterno del Señor Krishna. Al estar en esta situación, él se complace en oír y glorificar al Señor Supremo por medio del servicio devocional puro. Él está convencido de que, por el hecho de hacer eso, todos sus objetivos se cumplirán. Esta fe resuelta se denomina Drita Vrata y es el comienzo del Bhakti Yoga, o del servicio amoroso y trascendental. Ese es el veredicto de todas las escrituras. Este séptimo capítulo del Bhagavad Gita es la esencia de esta convicción. Así terminan los significados significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo séptimo del Srimad Bhagavad Gita, titulado El conocimiento del absoluto. Bueno, un capítulo hermoso, con un montón de conocimiento.
Muy interesante. Pero con mucha información y mucho contenido. Y vamos a ver ahora que en el capítulo 8, el capítulo 8 empieza incluso Krishna explicándonos más algunos de los conceptos que él ya dio la introducción en el capítulo 7. A Arjuna le va a preguntar de cada uno de estos, porque quiero ir un poco más, como que se va a explayar un poco más en estos conceptos Krishna, en el capítulo 8, que se llama Alcanzando al Supremo. ¿Puedo decir algo del Sí. último significado? Me gustó eso, que dice, uno se convence, poco a poco, mediante esa compañía trascendental, uno se convence de la suprema personalidad de Dios y a la hora de la muerte, una persona así, de consciente de Krishna, nunca puede olvidar a Krishna. Después dice, naturalmente es promovida. Pero como yo he escuchado historias de maestros espirituales o devotos muy avanzados, que a la hora de dejar su cuerpo escuchaban en su murmullo todavía el canto de Mahamantra, o en su corazón todo el día el latido así tenía el ritmo del Mahamantra, como que estaban tan metidos en el santo nombre, en recordar a Krishna, que sus últimos signos vitales estaban con Krishna, como dijo Gemalata antes. Srila Prabhupada en su momento de muerte estaba relatando el Srimad Bhagavatam, estaba todavía en esa cuestión de Krishna, y cómo pensar en Krishna, cómo ser consciente de Krishna nos hace trascender ese momento de la muerte, ¿no? Porque no estamos pensando en la muerte, estamos pensando en Krishna. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Muy fuerte. Ojalá. Pero bueno, esta situación acá dice que es posible. Pues si uno tiene que estar siempre, por eso siempre insistimos y damos este consejo porque es personal, ¿no? Porque nos pasa a nosotros. De estar leyendo sobre Krishna, de estar cantando, de estar con devotos, por medio online, si no pueden estar personal. Hay que hacer ese pequeño esfuerzo, ese pequeño y gran esfuerzo, porque tiene una recompensa muy grande. Tenemos que ser muy conscientes que la recompensa es muy grande. Es la mayor recompensa que podemos tener es irnos con Krishna. Ese es nuestro objetivo supremo. Entonces tenemos que estar conscientes, y conscientes quiere decir atentos, todo el tiempo, atentos, buscando. Yo he escuchado clases, creo que mi maestro espiritual, alguien que decía, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Contaba historias de gente llorando. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Tenemos que tener ese sentimiento. ¿Dónde estás, Krishna? ¿Dónde estás? Todo el tiempo. Te quiero ver acá. Algo muy lindo me acabo de acordar, esto que decías, me hiciste acordar una señora, estábamos cuando vez que tuve la oportunidad y la bendición de ir a India y estaba caminando alrededor de la colina de Govardhan con otra devota, y vimos unos que se llaman nilgais, o se les dicen blue cows, o vacas azules, que se dice que eran las vacas azules de Krishna. Y hay algunas, ahora son muy particulares, y ahora empezamos a ver un poquito más, pero antes era muy difícil verlas. Y un día yo iba caminando con esta devota, haciendo rondas, y vimos, y le dije a la devota, era una chica no tan nueva, pero más o menos nueva, y entonces yo la estaba llevando. Y entonces, no porque yo sea mucho más, pero yo ya había hecho la vuelta, entonces le estaba mostrando la colina. Y entonces cuando pasamos por un lugar, las vemos, y le digo, mira, están las nilgais, le digo, las blue cows, qué sé yo, y se las muestro, y no había una, había como 7. Era increíble lo que estábamos viendo. Pero claro, para ella era como un ciervo, una vaca más, y las vio y dijo, mirá, sacó un par de fotos. Y como que yo en ese momento no supe cómo transmitirle otra cosa, ¿no? Como lo especial que estaba haciendo ese momento. Y seguimos caminando. Y como a los 10 metros, viene una señora desde allá gritando y levantando los brazos, diciendo, Bhagavan Kripa, Bhagavan Kripa, que significa misericordia de Krishna, misericordia de Dios. Y ella
con ese sentimiento y esa fe, y viendo a Krishna, nos hizo a nosotras poder apreciar ese momento. Y acá de vuelta, ella fue un gurú en ese momento para nosotras. Claro. Y nos permitió, nos abrió los ojos de poder ver realmente la situación. Y bueno, la señora después nos pidió que la ayudemos. Hicimos servicio para la señora, bueno, fue re lindo. Pero bueno, muchas veces, incluso aunque tengamos misericordia enfrente de nuestros ojos, como era esa situación, uno a veces no la ve. No la ve. Pero Krishna es tan misericordioso que nos manda a alguien que nos ayude a verla. Y esos son nuestros maestros espirituales, personas más avanzadas de uno, ¿no? Que tienen más realizaciones, como decía. Así que bueno, sí. Bueno, de hecho ahora hay misericordia, chicos. Ahora está pasando la misericordia de Cristo. Estamos escuchando Bhagavad Gita. Claro. Está sucediendo porque vos hiciste recién este relato y nos pusiste en sintonía con esa misericordia. Uno a veces también traslada esa misericordia y Krishna habla a través del que, bueno, porque lo estamos llamando con lo que estamos haciendo. Total. ¿Dónde está mi Krishna? Sí. Me hicieron emocionar. Recién llegué a mi casa, pero escuchando, ¿eh? Bueno. Buenísimo. Bueno, leo algún versito más que tenemos unos minutitos. Entonces, arrancamos con el... Bienvenida Jackie también. Bienvenida Jackie, sí, vi que estaba conectada. Bueno, arrancamos con el capítulo 8 de la Bhagavad Gita, Alcanzando al Supremo. Texto número 1. Arjuna preguntó, oh mi señor, oh persona suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor, explícame eso. Sí, todos estos conceptos fueron introducidos durante el capítulo 7. Ahora Arjuna lo escuchó, pero le dice, no, para. Explícame esto en detalle, por favor. Significado. En este capítulo, el señor Krishna responde diferentes preguntas de Arjuna, comenzando con la pregunta ¿qué es Brahman? El señor también explica el karma, las actividades fruitivas, el servicio devocional y los principios del yoga y el servicio devocional en su forma pura. El Srimad Bhagavatam explica que a la suprema verdad absoluta se la conoce como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Además, la entidad viviente, el alma individual, también recibe el nombre de Brahman. Arjuna también pregunta acerca del Atma, lo cual se refiere al cuerpo, al alma y a la mente. Según el diccionario védico, Atma se refiere a la mente, al alma, al cuerpo y también a los sentidos. Arjuna se ha dirigido al Señor Supremo por el nombre de Purushottama, la persona suprema, lo cual significa que le estaba haciendo estas preguntas no solo a un amigo, sino a la persona suprema, con el entendimiento que él era la suprema autoridad capaz de dar respuestas definitivas. Texto número 2. Oh Madhusudana, ¿quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Significado. El Señor del sacrificio puede referirse a Indra o a Vishnu. Vishnu es el principal de los semidioses primarios, incluyendo a Brahma y a Shiva. E Indra es el principal de los semidioses administrativos. Igual todos semidioses, ¿no? Tanto a Indra como a Vishnu se los adora mediante la ejecución de yagyas. Pero Arjuna pregunta aquí que quién es en verdad el señor del yagya, sacrificio, y cómo reside el Señor en el cuerpo de la entidad viviente. Arjuna se dirige al Señor por el nombre de Madhusudana, ya que en una ocasión Krishna mató a un demonio llamado Madhu.
A decir verdad, estas preguntas, que eran de la categoría de las dudas, no debieron haber surgido en la mente de Arjuna, porque Arjuna es un devoto consciente de Krishna. Por lo tanto, estas dudas son como demonios, puesto que Krishna es muy experto en matar a demonios. Aquí Arjuna se dirige a él como Madhusudana, para que Krishna le mate las demoníacas dudas que se le vienen a la mente. Yo también quiero. Ahora bien, la palabra prayana kale de este verso es muy significativa, porque todo lo que hagamos en la vida se pondrá a prueba en el momento de la muerte. Arjuna está muy ansioso de aprender acerca de aquellos que están dedicados constantemente al proceso de conciencia del Krishna. ¿Cómo tienen que comportarse en este último momento? A la hora de la muerte, todas las funciones del cuerpo se trastornan y la mente no se encuentra en una buena condición. Perturbado de ese modo por la situación del cuerpo, puede que uno no sea capaz de recordar al Señor Supremo. Maharaj Kulashekara, un gran devoto, ora lo siguiente: mi querido Señor, en este preciso momento estoy muy sano y es mejor que yo muera de inmediato, de modo que el cisne de mi mente no trate de entrar en el tallo de tus pies de loto. La razón por la que se usa esta metáfora es porque el cisne, un ave acuática, le gusta meterse entre las flores de loto. Su diversión consiste en entrar en la flor de loto. Maharaj Kulashekara le dice al Señor: ahora no tengo la mente perturbada y estoy muy sano. Si muero ya, pensando en tus pies de loto, estaré seguro entonces de que mi ejecución de tu servicio devocional se volverá perfecta. Pero si tengo que esperar hasta que llegue la muerte natural, entonces no sé lo que va a ocurrir, porque en ese momento las funciones del cuerpo se van a trastornar. La garganta se me va a obstruir y no sé si voy a poder cantar tu nombre. Mejor, déjame morir de inmediato. Arjuna pregunta: ¿cómo puede una persona fijar la mente en los pies de lotos de Krishna en ese momento? Esto es lo que hablábamos, ¿no? Sí. Leemos uno más. Leemos uno más, ¿les parece? El 3, y ahí ya cortamos. Texto número 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo: la indestructible trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman, y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o actividad fruitiva. Entonces acá explicó qué es Brahman, qué es Adhyatma y qué es karma. Aunque karma no se lo había preguntado, pero bueno, lo agrega. Sí, le preguntó otra cosa, le preguntó las actividades fruitivas, ¿no? ¿Qué son las actividades fruitivas? Ah, sí, karma, sí. Bien, significado. El Brahman es indestructible, existe eternamente y su constitución no cambia en ningún momento. Pero más allá del Brahman se encuentra el Para-Brahman. El Brahman se refiere a la entidad viviente y el Para-Brahman se refiere a la suprema personalidad de Dios. La posición constitucional de la entidad viviente es diferente de la posición que ella adopta en el mundo material. En medio de la conciencia material, ella tiene la naturaleza de tratar de ser la ama de la materia, pero en medio de la conciencia espiritual, conciencia de Krishna, su posición es la de servir al Supremo. Cuando la entidad viviente tiene conciencia material, tiene que adoptar diversos cuerpos en el mundo material. Eso se denomina karma o la creación variada realizada por la fuerza de la conciencia material. En la literatura védica, la entidad viviente se la llama Jivatma y Brahman, pero nunca se la llama para Brahman. La entidad viviente, Jivatma, adopta diferentes posiciones. A veces se sumerge en la oscura naturaleza material y se identifica con la materia, y a veces se identifica con la naturaleza espiritual superior. Por eso se la llama la energía marginal del Señor Supremo. Según se identifique con la naturaleza material o con la espiritual, recibe un cuerpo material o un cuerpo espiritual.
En la naturaleza material puede adquirir un cuerpo de entre cualquiera de las 8.400.000 especies de vida, pero en la naturaleza espiritual solo tiene un cuerpo. En la naturaleza material a veces se manifiesta como hombre, semidios, animal, bestia, ave, etc., conforme a su karma. A veces con el fin de ir a planetas celestiales materiales y disfrutar de las facilidades que hay en ellos, realiza sacrificios, yagya, pero cuando su mérito se agota, regresa de nuevo a la tierra en la forma de un hombre. Ese proceso se denomina karma. El Chandogya Upanishad describe el proceso védico de los sacrificios. En el altar de sacrificio, 5 clases de ofrendas se convierten en 5 clases de fuego. A las 5 clases de fuego se las concibe como los planetas celestiales, las nubes, la tierra, el hombre y la mujer. Y las 5 clases de ofrendas del sacrificio son la fe, el que disfruta en la luna, la lluvia, los granos y el semen. En el proceso del sacrificio, la entidad viviente hace sacrificios específicos para ir a planetas celestiales específicos y en consecuencia llega a ellos. Cuando el mérito del sacrificio se agota, la entidad viviente desciende a la tierra en forma de lluvia. Luego adopta la forma de granos, los granos son comidos por el hombre y se transforman en semen, y el semen fecunda a una mujer, con lo cual la entidad viviente consigue una vez más la forma humana, para realizar sacrificios y repetir así el mismo ciclo. De esa manera la entidad viviente va y viene perpetuamente por la senda material. Sin embargo, la persona consciente de Krishna evita esos sacrificios. Ella emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna y con ello se prepara para ir de vuelta a Dios. Los comentaristas impersonalistas del Bhagavad Gita suponen de un modo irrazonable que en el mundo material el Brahman adopta la forma de la Shiva. Y para fundamentar esto se refieren al capítulo 15, verso 7 del Gita. Pero en ese verso el Señor también habla de la entidad viviente como un fragmento eterno de mí. El fragmento de Dios, la entidad viviente, o como dijo antes, energía marginal, puede caer en el mundo material, pero el Señor Supremo, Achyuta, no cae. Por lo tanto, esa suposición de que el Brahman Supremo adopta la forma de la Shiva no es aceptable. Es importante recordar que en la literatura védica se distingue al Brahman, entre paréntesis, la entidad viviente, del Para-Brahman, el Señor Supremo. O también se dice el Brahman Supremo. Bien, llegamos entonces hasta el texto número 3 del capítulo 8 de la Bhagavad Gita. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tiene preguntas, pueden abrir los micrófonos. Comentario, algún... Cualquier cosita que quieran aportar, bienvenida. Si no, tienen para aportar, está perfecto. También. Bueno. Están callados hoy. El frío. Reflexivos. Reflexivos. Bueno. Muy bien. Día de reflexión. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Tratemos de seguir en conciencia de Krishna para salir del aturdimiento, como dice Buriyán, del aturdimiento de las dualidades que nos generan los deseos y el odio. Y nos juntamos para tratar de seguir liberándonos de esta... Haciendo servicio. Haciendo servicio. Así que nos vemos en una semana. Que estén muy bien todos, que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. A ustedes por estar. Hare Krishna. Hasta luego, Hare Krishna.